el buque insignia, digamos, el partido político que respalda a María Corina Machado como partido político, porque hay otras organizaciones que son organizaciones no partidistas, que son movimientos civiles que apoyan a la precandidata, a la candidata a las primarias. Henry, ¿cómo estás? Hola, querido Juan Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte de nuevo, un fuerte abrazo, amigo. Un placer, mucho afecto. Le decía ayer a la audiencia que he hablado con Gustavo Ruiz, pidiéndole pauta, lo hice hace 15 días para María Corina en su visita a Maracaibo, sin respuesta, y te lo ratifico a ti, el programa está a la orden para que la gente escuche las propuestas de María Corina, pero escuchemos las tuyas. Cuéntame cómo va el desarrollo de la campaña, y esto de acuerdo a los anuncios que ha hecho la Comisión Nacional de Primaria. ¿Están ustedes satisfechos con los anuncios? Bueno, creo que lo más importante es que las primarias avanzan de manera firme, de manera cierta, pese a los obstáculos que ha venido de alguna manera promoviendo, por supuesto, el primer interesado que no se den, que es Maduro y su sistema y su entorno, y por supuesto algunos actores de la oposición que ante la avalancha, ante el avance, ante el crecimiento de un liderazgo que se va seguramente a fortalecer desde una unidad legitimada por la gente, pues quieren que este proceso no se dé. Sin duda que estamos viendo que se están cumpliendo con los pasos, por supuesto con algunos contratiempos, como son naturales en estas cosas, ¿no? Pero ya por lo menos el anuncio de que hay más de 3.000 centros nucleados para celebrar las primarias, el anuncio que hizo Jesús María Casal, que creo que es muy importante, que no es vinculante una eventual etiqueta que le pone Maduro a los opositores como inhabilitados para participar en las primarias, el anuncio de empujar una opción unitaria de cara al 2024 creo que es relevante, y por supuesto el entusiasmo que se está despertando, Juan Carlos, en la gente para participar en este evento. Henry, ayer teníamos acá como entrevistado a Andrés Caleca. Le consulté sobre unas frases que él emitió hace unos días atrás, donde él ha dicho que él saldría de ganar la primaria, al otro día saldría a buscar a la gente en la calle que no participaron en las primarias, a la otra oposición, y saldría a nuclear a todo el mundo alrededor de un gobierno de ancha base, más o menos. No utilizó el término ancha base, pero sí mostró la idea de que se debe gobernar con los mejores, pero también se debe gobernar con los partidos políticos. Háblame un poco de la perspectiva que manejan ustedes desde 20 Venezuela sobre ese tema en particular. Bueno, nosotros lo hemos venido reiterando, ¿no? Nosotros no creemos que sea una lucha estrictamente electoral o una lucha estrictamente partidista. Creemos que la mayor fuerza efectivamente está en un 82% que se declara de alguna forma independiente, ¿no? Y que de alguna manera pues también cuestiona severamente el desempeño de Maduro, pero también de alguna manera también sanciona algunas cúpulas de algunos sectores opositores que de la cual se sienten traicionados, ¿no? Traicionados en el anhelo de que es poder conquistar la libertad y poder avanzar en un periodo transicional que nos permita rescatar la paz, el sosiego, la justicia, las riquezas que hoy pues carecemos, ¿no? En todo caso, sí creo que la primaria va a ser una herramienta para que eso se pueda fortalecer, cualquiera que sea el candidato, y por eso creemos que el mayor esfuerzo que se puedan hacer en procura de rescatar las primarias, pues va a ser bien beneficioso para la causa libertaria que hoy estamos emprendiendo. El tema, ustedes han pensado, bueno, María Corina no lo ha expresado así, ella ha dicho que va a gobernar con los mejores en caso de que alcance la presidencia de la República. Eso es, todo el mundo coincide en que el próximo gobierno, de ganar la oposición, es un gobierno de transición. Entre las cosas que le escuché o que le he escuchado a algunos candidatos es la no reelección indefinida, es ese gobierno de amplia base. Yo quisiera que me hables de estos temas, la reelección indefinida del mandato y el gobierno de amplia base. Sí, yo creo que hay que poner límite para que haya la alternabilidad, ¿no? Esa es una de las bases democráticas, ¿no? Y obviamente una de las distorsiones que existió en la última transformación constitucional fue precisamente crear en esos liderazgos y en esos caudillismos que lamentablemente se habían erradicado en Venezuela, y que con la etapa de Chávez pues
de alguna manera se retomó, ¿no? Ese personalismo exacerbado que tanto daño le hace a la alternabilidad, pero a la democracia misma, y por eso las debilidades que hoy tenemos como sistema, ¿no? Y en cuanto al tema del gobierno, no conozco a alguien que quiera gobernar con los peores, ¿no? Y yo no quiero etiquetar ni señalar, pero lo que no puede ser es que en un país que va a estar de tantas complicaciones como el que vamos a asumir una vez que estemos en el gobierno, obviamente necesitamos gente de capacidades especiales y extremas para sacar este país adelante. Y allí, pues, lo primero que hay que hacer es que no puede ser un gobierno de cuotas partidistas. Tiene que ser un gobierno donde efectivamente de manera integral se puedan avanzar en temas que son medulares. Por lo menos para nosotros es medular el tema del intervencionismo estatal en todas las áreas de la vida nacional, donde creemos más bien que hay que limitar ese desempeño estatal y darle cabida a otros sectores, entre eso el sector privado, el respeto de la propiedad privada, la igualdad ante las leyes, la institucionalidad necesaria, Juan Carlos, para nosotros avanzar dentro de un marco de creación de seguridad jurídica. O sea, estamos hablando de tareas que obviamente hoy estamos padeciendo y careciendo en nuestro país. Ahora, háblame un tema que ha sido tema de discusión, que tiene que ver con Petróleos de Venezuela. María Corina ha hablado de privatización. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que el Estado no puede seguir teniendo ni hoteles, ni fábricas de jugos, a menos que sean cosas estratégicas que tengan que ver con la alimentación de los escolares. Incluso aún así eso pudiera comprarse a los factores privados. Pero el tema sobre PDVSA se ha convertido en una discusión bastante, incluso agria, con algunos sectores académicos y con algunos sectores, otros sectores de la política. Háblame un poco cómo es la propuesta de privatización de PDVSA, si es que es realmente privatizar PDVSA. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una empresa que está en el piso, está quebrada. Una empresa que tiene capacidad o debería tener la potencialidad para producir 3 millones o 4 millones o más de barriles mensuales, no tiene la capacidad ahorita de producir 300.000. Tiene que ver con prácticamente un desmantelaje que hubo de la industria, ¿no? Eso sumado al tema del tema de la corruptela que anda de manera exacerbada en lo que ha sido esta gestión del chavismo, ¿no? En ese sentido, uno de los argumentos que han aducido algunas de las personas que se contraponen a nuestra idea es que dicen que la PDVSA debe ser de los venezolanos. Juan Carlos, mi pregunta es, ¿realmente es de los venezolanos PDVSA? ¿O hoy quién ha tenido más fruto de PDVSA, los venezolanos o el grupo de la ISAM? Por decirte algo, para hablar de los 30.000 millones de dólares que se birlaron esta gente prácticamente nada más en el área de petróleo, por ponerte un caso, ¿no? En todo caso, lo otro que hay que pensar es pragmáticamente, ¿cómo hacemos para invertir 30, 40 o 50.000 millones de dólares para recuperar las capacidades de producción con un país que está prácticamente endeudado en demasía? Entonces, la verdad es que primero PDVSA no es de los venezolanos, porque lamentablemente, bueno, esto es una empresa que no produce riqueza. Si produjera riqueza lo hubiésemos querido ver invertido en educación, en salud, en obras públicas, pero sabemos cómo está prácticamente la infraestructura nacional y prácticamente lo que te digo, si fuéramos socios de PDVSA seguramente estarías tú y yo aportando para pagar las deudas que obtienen. En líneas generales lo que sí creemos es en un plan estratégico para preservar áreas que son medulares dentro de la industria, pero por otro lado impulsar con mucho capital privado para disminuir el tema de este mal venezolano, latinoamericano, que es la corrupción, y por otro lado optimizar desde la visión privada una empresa que puede crear grandes dividendos y que puede servir para el bienestar ciudadano. Eso sí, con un Estado que se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros lo que aspiramos en líneas generales es que reducir el intervencionismo del Estado y darle cabida al inversor privado para que podamos tener, pues por supuesto, un sistema de productividad en todas las áreas que nos permitan elevar nuestra calidad de vida. Mira, Henry, bueno, estamos conversando con Henry Alviares, quien es, tú eres miembro del comando de campaña también de María Corina. Sí, claro, por supuesto. Y además secretario de organización del partido. Pero mira, acaba de declarar, y además es una persona a la cual yo le tengo un aprecio personal,
que lo he dicho, es recíproco, lo he dicho Carlos, públicamente. es recíproco, lo sabes. Padrino López defiende a la Guardia Nacional ante los opositores. Esto lo acaba de declarar Padrino. El ministro de Defensa respaldó el día de hoy a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ante los ataques y shows de los candidatos opositores. Ha hecho esta declaración en una reunión con efectivos de la Guardia en Caracas. Los efectivos son dignos guardianes de la soberanía y la paz en Venezuela. Aquí han habido ataques de distintas naturalezas para algunos candidatos, particularmente María Corina y Enrique Capriles, pero con María Corina se ha sumado el bloqueo de las carreteras, que eso no ha ocurrido con Capriles ha sido ataques de los grupos que se llaman revolucionarios, igual como a María Corina, pero a ella se le adosa el bloqueo de las carreteras por parte de los cuerpos de seguridad. ¿Qué le respondes a Padrino? Bueno, que si de verdad tuviese sentido y una sensibilidad a lo que está pasando nuestros funcionarios, en este caso la Guardia Nacional u otros cuerpos de seguridad, seguramente los dotaría de un mejor sueldo, de mejor salario, de mejor estatus, de salud, de alimentos apropiados, de vestimenta apropiada y de armas necesarias para combatir el crimen desbordado que precisamente ha proliferado en el país. A mí me gustaría ver que el señor Padrino en esa aspiración que tiene de proteger la institución, también protegiera la soberanía nacional, donde prácticamente los cuerpos de irregulares como guerrilla, terrorismo, campean en todo el territorio nacional. 60% del territorio es tomado por cuerpos irregulares, y eso no le es ajeno a Padrino, donde en esos territorios han matado soldados venezolanos por andar precisamente ni uniformados ni dotados de los medios de defensa necesarios para combatir este hecho por demás lamentable. En todo caso, yo creo que el señor Padrino se comporta más como un militante, más no como un militar, sino como un militante más de una causa que está destruyendo el país, y no precisamente como el conductor de unas fuerzas que nos deberían garantizar a todos seguridad, que hoy no la tenemos. Mira, tengo una pregunta acá que por una declaración que acaba de dar Andrés Velázquez, pero quiero ir a otra pregunta. En algunos, no todos, militantes de la candidatura de María Corina, hay una actitud muy fuerte contra todo el que no la apoye. O sea, volvieron a salir algunos, repito, no te voy a decir que son toda la gente que apoya a María Corina, porque sería mentir. Pero ese lenguaje destemplado me preocupa, porque quien quiere ganar necesita ganar con la gente que viene votando por Un Nuevo Tiempo, por los que vienen votando por AD, no con los dirigentes de los partidos. A lo mejor no les interesa esa gente, pero sí el pueblo que ha venido votando por ellos. Cuando hay una agresión de ese modo, el militante de un partido que ve que le están agrediendo a su partido, pues te responde también con agresión o con rechazo. ¿Cómo resolver ese problema para que esta primaria no sea un tema de yo derroto a esto, sino que yo sumo al país para poder darle una transición? No, yo sí creo que hay que hacer una distinción entre la militancia de los partidos y de las sociedades intermedias, que hay en su mayoría gente decente, y así lo defino, Juan Carlos. En Venezuela la mayoría es gente decente, y en función de eso hay que precisamente avanzar con esta fuerza que quiere un cambio, y a ello es lo que estamos nosotros apostando. Y obviamente siempre están algunos que se exceden en expresiones de parte y parte, ¿no? Pero creo que el mayor daño no es ni siquiera la descalificación, el mayor daño es la traición a un proceso de aspiración nacional y colectiva que es que quiere un cambio real, ¿no? Y por eso se sancionan muy duramente a algunos de los actores que quieren seguir conduciendo la política opositora, pero que han fracasado durante los últimos 21 años, y hay que decirlo. O sea, no se puede sentir la gente atropellada o golpeada cuando se está diciendo la verdad. ¿Es acaso mentira que ha habido un sector de la oposición que ha fracasado en la conducción nacional? Eso hay que decirlo. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser cómplices de una realidad tan notoria, tan importante como esta? Si nosotros no corregimos nuestros propios errores, Juan Carlos, es muy difícil hacer precisamente la sanación necesaria para ir hacia un objetivo, ¿verdad?, común, y eso es lo que estamos aspirando, que sean las primarias, un instrumento de unión y de fuerza ciudadana más que un instrumento de división. Al retorno, ¿te puedes quedar un segmento más conmigo? Sí, pero por supuesto, sí. El que quieras, Juan Carlos. Quiero, Henry, dejarte una pregunta que es una pregunta compleja, ¿no? Sé
que ha habido mucha mezquindad, sobre todo el llamado G4. Fueron muy mezquinos, ellos son los únicos que negocian, ellos son los únicos que se entienden con el mundo, pero también sé que ha habido intención de solicitarle al señor Story, cuando era embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, con sede en Bogotá, y el señor Story le respondía a los opositores: no hay cama para tanta gente, ya nosotros decidimos con quiénes nos entendemos, con quiénes negociamos por parte de la oposición venezolana. Y el G4 nunca tuvo la disposición de incorporar a la mesa de negociación a otras fuerzas que, en mi opinión, merecen estar allí y expresar sus opiniones al respecto. Pero al retorno, los que firmamos el decreto de Carmona, yo no lo firmé porque no fui a Caracas, pero a lo mejor lo hubiese firmado. La salida del 14, la salida del 17, no también son errores que hay que decirle a la gente: nosotros también nos equivocamos, el haber llamado a la abstención, no también es un poco nuestros errores. Me refiero, digamos, al mundo que tú representas. Te pido por favor me respondas al retorno, mi querido amigo Henry Alviares. Evelyn Castro. Bueno, tenemos noticia en el